Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Abel. Bueno, tenemos esta gran oportunidad de iniciar hoy el simposio que hemos titulado Ficciones góticas del miedo al horror, la narrativa argentina actual. Este simposio se enmarca en las actividades del proyecto de investigación Derivaciones del modo gótico en la narrativa de las generaciones de postdictadura. Nuestro propósito es compartir las lecturas de autoras y autores que forman parte de la escena literaria actual y que, por otra parte, han sido el corpus de nuestra investigación en este tiempo, focalizando particularmente las formas en que el modo gótico se manifiesta o atraviesa sus obras. Así que, bueno, con esa intención, en este primer encuentro se participan Pablo Pérez Chiteri y Abel Combret, y en este caso Pablo va a abordar la obra de Horacio Convertini, específicamente a partir de la figura del fantasma, con la intención de observar sobre todo sus efectos en el plano emocional. Y en el caso de Abel, se va a dedicar en su contribución al análisis de la obra de Luciano Lamberti, con una hipótesis o una clave de lectura en la que él considera que lo ominoso fundamentalmente se produce porque se genera un extrañamiento de lo cotidiano y hay un costado extraño en situaciones familiares. Esa es brevemente esta presentación, de modo que, bueno, bienvenidos y los dejo a ustedes. Primero, si querés, Pablo, iniciar tu lectura y tu propuesta, y luego a ver. Bueno, muchas gracias, Adriana. Aprovecho a saludar a Abel también. Hace varios años que trabajamos juntos en equipo, explorando un poco las formas en las que el modo gótico se ha dado en Argentina. Y a mí particularmente, hace un tiempo, me interesa trabajar lo que tiene que ver con las manifestaciones del gótico en la literatura también juvenil, pensando en estrategias de trabajo en la escuela secundaria. Siempre fue un poco mi intención que la universidad en general y este proyecto en particular puedan tener puentes con el trabajo concreto de los docentes en el aula, en la escuela secundaria, porque me parece que un poco es retomar el cauce de lo que es el verdadero sentido del trabajo de investigación-acción, digamos, de lo que la docencia universitaria y la investigación puede tener como, de alguna manera, referencia, puede servir como referencia para el trabajo cotidiano en el aula con los alumnos del colegio secundario. En ese sentido, y después de haber trabajado otros autores en el proyecto, encontré un autor que me resultó muy interesante, muy fructífero, que se llama Horacio Convertini, un escritor joven, un argentino, que periodista de profesión, y que incursiona tanto en la literatura juvenil, lo que llamamos literatura juvenil, como en la literatura general, literatura para adultos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes dos de sus obras, novelas. Una que es una novela pensada para un público lector joven. Yo particularmente la trabajo en segundo año de secundario. Se llama Terror, el diablo perdido. Y después, ya con un poquito más de extensión, una novela que se llama New Pompey, que está pensada para público adulto, pero que particularmente yo la he trabajado con mucho éxito en quinto año de colegio secundario, en el marco de literatura argentina. En principio, me interesa mucho hace un tiempo la literatura juvenil, después de haber salido de algunos prejuicios que tenía, como prácticamente todo profesor de literatura. He encontrado que realmente es muy, muy, muy rica, muy fructífera para trabajar con los alumnos de secundario, y que
como toda literatura, puede tener manifestaciones de muy buena calidad y otras no tanto, pero hay que saber, dentro de ese bosque que es la literatura juvenil, hay que saber también buscar y encontrar las mejores manifestaciones. En este caso, yo conocí a Convertini como escritor de adultos, buscando para trabajar en el proyecto, y cuando estaba leyéndolo, encontré, dentro de la mirada que estaba haciendo, que tenía también libros para jóvenes. Entonces, buscando, siempre tratando de encontrar lo que particularmente tenía que ver con el modo gótico, encontré una novelita muy sencilla pero muy linda que se llama Terror en Diablo Perdido, que recomiendo mucho para trabajar en el secundario porque tiene un lenguaje muy simple pero muy rico y va realmente a la médula del modo gótico, entendiendo de alguna manera que su esencia es la generación empática de temor. En este caso, contando muy brevemente el argumento, se trata de unos muchachos jóvenes de escuela, que están terminando la escuela primaria y que tienen que ir a participar en un concurso literario en la zona rural. Y entonces el protagonista tiene algún anticipo de que algo extraño está ocurriendo con ese viaje. Y aparece una leyenda contada por su maestro que tiene que ver con el pueblo donde van a ir, que hace referencia a un gaucho malo que ha vendido en su momento el alma al diablo. Y la forma de retribuirle al diablo los beneficios que había obtenido tenían que ver con asesinar a niños inocentes. Entonces, estos tres niños van a encontrarse envueltos en esa situación y está muy bien resuelto el problema del extrañamiento, el tema del fantasma que circula, primero como una aparición de una de las niñas que de alguna manera le advierte al protagonista que no debe hacer ese viaje, y después la aparición de este gaucho malo que va a interactuar con ellos de una manera muy interesante. Y después, pasando al plano ya de literatura general, literatura para adultos, siempre marcadamente gótica, tenemos una novela del mismo Horacio Convertini que se llama New Pompey, jugando con el nombre del barrio Nueva Pompeya en Buenos Aires, que además es el barrio de nacimiento del autor, pero dándole su giro, su forma en inglés, porque de alguna manera el marco en el que se da esta historia gótica, va a ser un proyecto secreto, ficcional por supuesto, que circula en el barrio Nueva Pompeya, que es en el marco de la crisis del 2001, realizar una operación inmobiliaria que le permitiría cambiar la cara a la ciudad y convertirla en una especie de Las Vegas. Y entonces, junto con eso, el cambio de nombre que estaría más a tono con esa realidad posible, ¿no? Esto funciona como un lugar utópico para algunas de las personas del barrio, pero el protagonista, que es de alguna manera un desclasado, un hombre que ha intentado salir del barrio para triunfar en la vida y le ha ido mal, entre otras cosas porque carga con el peso social, digamos, de su homosexualidad. Se vuelve al barrio, se vuelve a la casita de los viejos, vuelve vencido a la casita de los viejos, después de haber fracasado laboralmente y amorosamente. Vuelve al barrio como refugio y, bueno, se da cuenta que en realidad ese barrio tenía algunos elementos que habían hecho que él quisiera partir, y él entonces, en este caso, como decía Adriana, el tema del fantasma es lo que me interesa en esta ocasión. Él debe reencontrarse con algunos fantasmas que en algunos casos se le aparecen concretamente y en otros casos están claramente dentro de su imaginación, que tienen que ver con la figura de su madre, con la figura de su padre, ambos muertos, y con algunos personajes del barrio que en mayor o menor medida marcaron su tortuosa adolescencia.
Entonces Cali, que es el protagonista, va a interactuar con algunos de los personajes del barrio, algunos son sus amigos de la juventud, y la novela va a estar permanentemente yendo y viniendo con flashback entre presente y pasado, en un clima que claramente es gótico, porque la escena, la acción principal sucederá en una noche, en el medio de esta nueva Pompeya que está desolada por la crisis económica, con un montón de fábricas abandonadas, y el epicentro será el club, que de alguna manera funcionará como ese retorno al lugar amado y temido al mismo tiempo. Así que bueno, esto es un poco la presentación para que se pueda profundizar en este autor, que me parece muy, muy interesante y muy rico para trabajar en este caso específicamente en el colegio secundario. Así que con esto cierro y le doy paso a Abel para que pueda compartir con nosotros su trabajo. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Aprovecho también a saludarte. En mi caso, como bien adelantó Adriana, trabajo con el escritor argentino Luciano Lamberti, que es nacido en Córdoba, en San Francisco, y me interesa, por supuesto, también abordar el terror en su obra, y para eso me voy a centrar en 3 de sus libros, que son La Casa de los Eucaliptus, que es un libro de cuento del año 2017, La Maestra Rural, que es una novela corta, y la última novela publicada del año pasado, en 2019, que se llama La Masacre de Kruger, ¿sí? Me interesaría comenzar el trabajo con una especie de escena inicial, ¿sí? Sobre el autor. En su casa, cuenta en una entrevista, prácticamente no hay libros. Recuerda solamente algún libro extraño, por ejemplo, uno sobre cómo aprender a nadar. Entonces el niño transcurre sus últimos meses de la escuela primaria, cuando una tía que trabaja en una biblioteca le envía una bolsa negra de consorcio con libros que por algún motivo ya no tienen lugar en esa biblioteca, ¿sí? No sabe él si por alguna razón u otra le llega de esta tía ese regalo. Entre esos libros encuentra Cementerio de Animales y Misery, los dos del autor norteamericano Stephen King, este último además con traducción de César Aira, ¿sí? Que el chico devora en unos pocos días, según sus propias palabras. A partir de ese momento, se une a esta especie de religión kingniana, llamémosle así, para construir años más tarde un universo narrativo que es devoción, homenaje y también apropiación, desvío y podríamos llamar desplazamiento. En este sentido, creemos que hay un grupo de escritoras y escritores argentinos contemporáneos que desde hace ya un tiempo se han instalado en el campo literario nacional y que además varios de ellos están teniendo proyección internacional, ¿no? De todos esos, a quienes nosotros con un afán generalizador denominamos escritores de postdictadura, pero que sin duda se trata de un grupo heterogéneo, me interesa a mí detenerme en algunas características de Luciano Lamberti, ese chico, que comparte con algún otro integrante también de esta generación, ¿sí? Por ejemplo, Mariana Enríquez, que es el hecho de ser admiradores confesos de Stephen King, del maestro del terror, y además de servirse de determinados procedimientos propios de ese género para construir gran parte de su obra. Por ejemplo, Lamberti afirma que en la última novela, La Masacre de Kruger, ha trabajado con la idea freudiana de lo siniestro. Esto implicaría generar el efecto deseado no a través de lo monstruoso, digo yo, no solamente a través de lo monstruoso, sino sobre todo a partir de presentar un costado desconocido en situaciones y personajes que son para el lector familiares. Vamos a intentar analizar entonces cómo funciona esa idea en las 3 obras que mencionábamos al inicio.
La evocación del terror suele manifestarse en ciertos lugares, personajes y situaciones que se van convirtiendo en una constante en estas tres narraciones, ¿no? Así, por ejemplo, es habitual encontrarla en una casa. Hay varios cuentos, ¿sí? Como La casa de los eucaliptus, La ventana, Muñeca, La visita. Respecto a este punto particularmente, es interesante reparar en la representación que este lugar ha tenido en obras emblemáticas, tanto en la literatura argentina como también en la literatura norteamericana. Y me interesa señalar específicamente esta particularidad porque parto de la premisa de que hay relaciones muy estrechas entre los escritores contemporáneos argentinos que trabajan el modo gótico o el terror en términos generales y los autores del mundo anglosajón, ya sea con el denominado gótico sureño, como también con la literatura norteamericana actual. En este sentido, bueno, es difícil no asociar este aspecto de la casa maldita, ¿no? De alguna forma, con obras como, por ejemplo, Nuestra parte de noche, la última novela de Mariana Enríquez, o incluso Casa tomada de Julio Cortázar, y trasladándonos a la literatura norteamericana, La caída de la casa Asher de Edgar Allan Poe, o La maldición de Hill House de Shirley Jackson, insisto, solo por mencionar dos ejemplos de ambas literaturas. Pero además, la naturaleza, el paisaje, también en el gótico rioplatense tiene su impronta y hace su parte. Los paisajes suelen ser desolados, traer consigo a veces de manera implícita siempre una amenaza. En el caso de Luciano Lamberti, el peligro sobrevuela siempre latente en pueblos chicos rodeados de campo o en barrios a las orillas de las grandes urbes. Lugares alejados de la supuesta civilización y en consecuencia cercanos a la siempre temida barbarie. Por otro lado, en muchos de sus relatos se percibe la crueldad en los niños, ¿sí? Que es una de las características góticas por excelencia, que hace un tiempo ya ha sido señalada por María Negroni, esto es, la imperiosa relación que existe entre la infancia y lo atroz. De todas maneras, y más allá de esta constante de representación que mencionamos, debemos decir que el origen de la maldad siempre conduce hacia un mismo lugar, esto es, la propia mente de los personajes, la propia mente del ser humano. En toda narración, dice Luciano Lamberti, en toda narración de horror hay un trabajo con el narcisismo de los personajes. El horror proviene de sus propias mentes. Por ejemplo, el meteorito que cae en el pueblo de Kruger, en esta última novela, y que desencadena una serie de conductas extrañas que finalizan en una masacre, no hace más que activar una suerte de dispositivo que ya estaba instalado desde mucho antes en las mentes de los personajes. Muchos de los personajes de la masacre no solo intuyen, sino que saben que algo terrible ocurrirá en el pueblo, a la manera de Crónica de una muerte anunciada. Sin embargo, ya sea por omisión o negligencia, nadie puede evitarlo en la medida en que llega un punto en el que chocan con su pensamiento racional. Había en García Márquez, recordamos, una crítica a la sociedad en su conjunto por no haber evitado la muerte del protagonista de esa novela, al punto de dejar entrever que se trató de un asesinato comunitario en el que los hermanos, los gemelos vicarios, serían algo así como cuyos meros brazos ejecutores, ¿no? Creo que la misma crítica sobrevuela la novela de Lamberti. Es que, como afirma Mariana Enríquez, el gótico latinoamericano no puede escapar a la resonancia social. Así, una sociedad que coloca a la razón en un pedestal y delezna todo lo que allí lo encaja, que racionaliza todo hasta el extremo, que ha perdido todo vestigio de pasión, de sentimiento y empatía, parece decirnos la obra, es el escenario ideal para que una masacre suceda. O visto desde otro lado, lo que comúnmente tacharíamos como irracionalidad puede convertirse en un camino hacia la verdad mucho más potente de lo que creemos. Los límites entre la cordura y la locura
son ahora difusos. Este borramiento de límites ubica al terror no en algo exterior y alejado del ser humano, sino, como señalamos al inicio, en el interior de su mente, o en otras ocasiones, en personajes y situaciones familiares, porque, como afirma el propio Lamberti, da menos miedo a algo monstruoso que a algo familiar que revela un costado desconocido. En sus obras, la locura nunca es una cuestión individual. Aunque se manifieste en solo un personaje, la idea que sobrevuela es que todos estamos constantemente al borde de caer en la locura. El hielo de nuestra cordura es fino y frágil, afirma uno de los personajes de su última novela. Laurita, tu vecina, puede salirse de control en cualquier momento y prenderle fuego a su auto. Juancito, tu vecino, puede salirse en cualquier momento de control y abrirle el cuello a su familia con un cuchillo. Esta locura latente está siempre al alcance y al acecho porque hay algo en la sociedad que ha dejado de funcionar. Lo que estaba loco era el mundo, la realidad estaba loca, se afirma en otra parte de la obra. Para ir cerrando entonces, la locura, los monstruos, las transformaciones, los espíritus o las apariciones que encontramos también en la obra de Luciano Lamberti, entregadas al lector no como algo lejano, sino conviviendo de manera cotidiana con situaciones cercanas y personajes que le son familiares, ofrecidas entonces como una suerte de otra cara de una misma moneda, la amenaza siempre latente ponen en evidencia, en definitiva, la fragilidad de algunas certezas de la sociedad actual. Y es en este gesto en el que el lector vislumbrará en toda su intensidad el surgimiento de lo verdaderamente ominoso. Bien, esa entonces es brevemente la lectura de estas últimas 3 obras de el escritor cordobés. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Abel. Creo que este primer encuentro nos ha dejado por lo menos un mensaje o una idea sustancial acerca de la importancia cultural del gótico y de la importancia en cuanto a la construcción de nuestra individualidad, que nunca es individualidad, porque siempre se proyecta y se desplaza hacia lo social, es decir, que está en nosotros, pero cuando lo llevamos hacia el otro, termina finalmente construyendo una cultura, una manera de ver el mundo, un modo de estar en él. Así que, bueno, muchas gracias y esperamos entonces para que llegue nuestro segundo encuentro y podamos dar continuidad a esta conversación, a estas lecturas, a este modo de presentarnos en la manera en que hemos venido trabajando a estos escritores que nos presentan cuestiones tan interesantes. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Gracias a vos.